política y social de Venezuela también llegó al Mercosur. Los socios mayoritarios del bloque no quieren que Venezuela asuma la presidencia pro tempore que le corresponde asumir. La crisis política y económica de Venezuela se instaló en pleno Mercosur a raíz de la oposición de algunos de los países miembros a permitir que Caracas asuma la presidencia pro tempore hoy en manos de Uruguay. La oposición al traspaso está encabezada por Paraguay, que tiene un diferendo no saldado con Venezuela desde el golpe institucional contra el expresidente Fernando Lugo en 2012. Fue la suspensión de Paraguay por ese hecho lo que posibilitó el ingreso de Venezuela al Mercosur, ya que Asunción nunca estuvo de acuerdo con su incorporación. Brasil también presiona para evitar que Venezuela se haga cargo de la presidencia temporal. Argentina, aunque con críticas a la situación venezolana y dudas sobre la capacidad del país caribeño de conducir al bloque en momentos en que se retomaron las negociaciones con la Unión Europea, parece alineada con Uruguay en una postura jurídica de cumplir con el traspaso. El lunes pasado hubo una reunión de cancilleres en Montevideo en la que no se logró acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves 21. Paraguay y Brasil centran su posición en una cuestión política, señalando que Venezuela no cumple en este momento con las credenciales democráticas necesarias para representar al bloque. Paraguay desea tener un Mercosur fortalecido, tenemos grandes desafíos por delante el próximo semestre y por sobre todo quien nos represente tengan las credenciales que el propio Tratado de Asunción, el propio protocolo en materia de derechos humanos así lo exige como una condición sine qua non para el proceso de integración en el Mercosur. Apuntan a la negativa del gobierno chavista a cumplir con el referendo revocatorio constitucional exigido por la oposición, a la existencia de presos considerados políticos, al desconocimiento de la Asamblea Nacional en manos opositoras y al control de la justicia por parte del Ejecutivo. Por su parte, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa sostuvo que su país se inclina por entregarle la presidencia a Venezuela, pero calificó al gobierno de Nicolás Maduro de democracia autoritaria. Nos vamos con unos días de reflexión de aquí hasta el jueves, de aquí no sé si hasta el jueves, hasta el miércoles, hasta el martes o hasta la semana que viene, para ver cómo encontramos una solución que satisfaga a todas las partes, porque el consenso, como ustedes saben, es la norma por la cual se adoptan decisiones en este organismo político, económico y comercial. Y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el traspaso debe ser automático según las reglas del Mercosur y que no está sometido a consensos. Para el traspaso, la presidencia pro tempore debe simplemente transcurrir un semestre y debe hacerse por orden alfabético. No está sujeto a ningún tipo de condicionamiento. Cualquier cosa distinta nos colocaría en la violación de los tratados constitutivos del Mercosur. Aunque la situación actual expresa problemas que vienen desde antes, la incorporación de Venezuela al bloque y los cambios políticos regionales están incrementando las diferencias internas. El ingreso venezolano fue alentado sobre todo por Brasil y Argentina en lo que parecía una incorporación muy conveniente. Se pensaba que Venezuela aportaría al Mercosur un sector energético fuerte y a la vez su economía poco productiva y de neto sesgo importador favorecería a los productos brasileños y argentinos. Desde el punto de vista de Venezuela, las valoraciones fueron otras. Caracas decidió alejarse de la Comunidad Andina de Naciones que integraba en favor del Mercosur con objetivos de carácter político y geoestratégico más que comercial. Por eso, el gobierno de Hugo Chávez prácticamente no realizó consultas con los sectores productivos venezolanos para organizar la conexión de la economía de ese país al Mercosur. Además, a 4 años de su ingreso, Caracas no terminó de cumplir todos los requisitos establecidos por el Tratado de Asunción. Con la caída de los precios internacionales del crudo y una economía en crisis permanente en la que faltan los insumos más básicos y que el gobierno de Maduro atribuye a lo que denomina guerra económica, que no logra neutralizar ni siquiera con la ocupación militar de empresas y depósitos, Venezuela se encuentra hoy más lejos que nunca de poder obtener beneficios de su integración al Mercosur. Y solo está en condiciones de exportar al bloque regional su propia crisis política.
Lo decíamos al principio del programa, efectivamente es un momento muy distinto al momento en el que Venezuela se integró al Mercosur. ¿Hay novedades sobre la reunión de cancilleres, Natalia? Sí, así es. Se informó desde Uruguay que finalmente hay cumbre de cancilleres el 30 de julio y ahí la predisposición de Uruguay, que siempre ha sido como la más contemplativa hacia los venezolanos, quieren que la presidencia se le pase a los venezolanos. Ahora, ¿cómo se va a llegar a esa fecha? No sabemos, hay muchas diferencias. Brasil y Paraguay siguen siendo muy inflexibles, Argentina está en un intermedio, lo que se proponía desde Argentina era que la presidencia la tuviera Venezuela. Pero que ciertos temas no los manejaran. Por ejemplo, el tema de la Unión Europea, que en ese caso también hay mucha razón. A veces se cree que es una cuestión ideológica no darle participación a Venezuela en las cuestiones de las negociaciones con el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, pero Venezuela no está en condiciones porque no ha cumplido con los protocolos y la mayoría de las normas que debería haber cumplido ahora hacia agosto, que fue además como un ultimátum o un plazo de última instancia, claro, para ser miembro pleno. Por otro lado, también es cierto que la región está un poquito abusando de algunas cuestiones jurídicas, como ya lo hizo en 2012, cuando Argentina y Brasil aprovecharon la suspensión de Paraguay para meter por el patio trasero a Venezuela como miembro pleno y sin el consenso de los paraguayos, que estaba suspendido. Ahora, de alguna manera, le están haciendo lo mismo a Venezuela. La verdad que por orden alfabético le corresponde. Ahora bien, ¿cómo se va a resolver? No sé, porque lo que es muy cierto es que el Mercosur está políticamente muy detenido, paralizado y con muchísimas internas, y además la situación de Brasil, este impas de un gobierno interino, la crisis con Dilma Rousseff, frena cualquier avance. Brasil, te guste o no, es el líder, ¿no? Sí. Sí. No, por ahí... Pase por aquí. Sí, paso. No, un comentario descriptivo y uno más de posición. El descriptivo es que evidentemente parece que lo que estamos viendo es que los procesos de integración ambiciosos están en crisis. Lo estamos viendo en el Mercosur, lo estamos viendo en la Unión Europea. Sí, es decir, cualquier proceso de integración que se proponga hacer algo más que un área de libre comercio, hacer un área de libre comercio es relativamente fácil. Relativamente fácil. La Alianza del Pacífico la hizo muy rápidamente, el NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá funciona hace muchos años. Ahora, los procesos de integración que se proponen construir una unión aduanera, un tipo de integración productiva, una coordinación política, etcétera, están en crisis en el mundo. Lo vemos en el Mercosur y lo vemos en la Unión Europea. Esto como una descripción. Ahora, sobre esto me parece que se montan las discusiones que bien describía Natalia. Ahora, una situación un poco inconsistente. Digo, si Venezuela es miembro pleno del Mercosur, que lo es, formalmente es miembro pleno del Mercosur, los argumentos de que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela, de que hay autoritarismo en Venezuela, digo, más allá de que sea cierto o no esta descripción, que Venezuela no terminó de incorporar el arancel externo común, que el acervo normativo del Mercosur no está incorporado plenamente en las leyes venezolanas, siendo, o Venezuela es miembro pleno del Mercosur y entonces por lo tanto puede ejercer la presidencia pro tempore como cualquiera de los otros miembros plenos, o no es miembro pleno, es miembro semimiembro, está en proceso de adscripción, de ingreso, etcétera. Me parece que ahí hay un problema, sobre todo cuando uno de los que tiene la posición más fuerte es Brasil, donde hace un mes hubo un semigolpe de Estado, digamos. Entonces me parece que hay un tema ahí casi de legitimidad también del que propone estas cosas. Sí, y por otra parte, agrego a lo que decía José, que si hay alguien que está exportando su crisis a los países vecinos, es Brasil y no Venezuela. Me parece que la situación que está viviendo el Mercosur es una crisis propia, más allá con o sin Venezuela. El hecho de la unión aduanera es un proyecto del 91 que jamás se avanzó. Y ya casi a esta altura parecería una posibilidad descartada de que el Mercosur como tal, que fue un acuerdo comercial, no fue un acuerdo de integración entre los países, pueda avanzar más de lo que llegó. Está en cuestionamiento lo poco que consiguió hasta ahora y lo que consiguió a partir además con un nivel de bastante desigualdad. Siempre... Pero discúlpame, técnicamente para vos, ¿Venezuela era compatible con el Mercosur cuando entró? Venezuela era, en ese momento... podía jugar como equilibrio justamente con un desequilibrio que el Mercosur nunca logró resolver, que es el tema de la preeminencia Argentina y Brasil sobre el tema Uruguay y Paraguay. Venezuela era un país intermedio que en ese momento la Venezuela de Chávez venía con un proyecto. Lo que pasa es que todo el proceso de Venezuela estuvo muy del Mercosur estuvo muy atado al momento político de cada país.
Es decir, y hoy tenemos lo mismo, otra vez aparece un realineamiento en función de lo que son los gobiernos de cada país y la situación de debilidad que tiene el gobierno de Venezuela. Por eso me parece que es hoy el Mercosur es un proyecto de una debilidad tremenda. Fíjate vos hasta los problemas que hay con el tema del Parlasur, que no termina de constituirse, y un Parlasur que ni siquiera estaba contemplado en los tratados originales. Bueno, el Parlamento Europeo también está siempre cuestionado desde el origen y sigue siendo cuestionado en relación a... Pero no deja de tener predicamento en los países, cosa que no ha tenido nunca y por ahora el no Parlasur. La pregunta, Raúl, es más que todo, en aquel momento había un petróleo en alza y había materias primas en alza, pero fue más que todo un acuerdo político más que comercial. Es decir, Chávez ni siquiera consultó al sector productivo de su país, dijo vamos a hacer este acuerdo. Totalmente. Y del lado de Brasil y Argentina yo no vi ninguna consulta, más allá de que pasó por los congresos. Y de hecho la oposición de Paraguay desde el primer momento, las asimetrías, el Mercosur no resolvió las asimetrías. Es decir, cuando Uruguay, Tabaré Vázquez en su momento dice, bueno, esto no va más porque hay asimetrías entre Brasil y Argentina y Uruguay y Paraguay, no resuelve su crisis interna y encima incorpora a un miembro que en ese momento yo no sé hasta qué punto era adecuado incorporarlo o hacerlo como se hizo con Chile y con Bolivia, un miembro no pleno, un Estado asociado. Sí, son esos agujeros que tiene todo este proceso, indudablemente. Lo de las asimetrías, es cierto, fue el gran problema que jamás se resolvió y no parecería ser un problema tan complejo en realidad, porque si es cierto, está claro, no hay problemas ahí de diagnóstico en cuanto a las asimetrías de dos economías como la de Argentina y Brasil frente a Uruguay y Paraguay, y nunca se resolvió. El tema de la amenaza de Uruguay y de Tabaré Vázquez en su anterior gobierno tuvo que ver directamente con eso, y ni siquiera en ese momento se dio sus acuerdos de libre comercio, digamos, los acuerdos de libre comercio de Uruguay también vinieron de alguna manera por eso. Claro, ¿no? Bueno, ese fue el elemento con el que amenazó, pero ahora, ni siquiera eso provocó también para entender, porque si no parece que un día Chávez se levantó y decidió asociarse al Mercosur y Kirchner y Lula lo aceptaron. Así, bueno, no, lo que pasa es que se rompió la CAN, antes se rompió la CAN, lo que estaba viendo el gobierno venezolano de Chávez, la comunidad andina de Naciones, lo que estaba viendo Chávez en su momento es que los socios de la Comunidad Andina de Naciones, un proceso de integración que tenía los mismos años del Mercosur, estaban cada vez más orientados hacia Estados Unidos, Colombia y Perú. Entonces, ante ese escenario, Chávez decide girar su política exterior y empezar a mirar al Mercosur, hacia Sudamérica, en lugar de mirar a Estados Unidos. Me parece que ahí hay también una lógica que en su momento reorientó la política exterior venezolana y fue lo que le permitió a Venezuela ingresar al Mercosur. Pero, José, también, ¿por qué no lo miramos que puede haber sido un proyecto de Lula da Silva y de Brasil de liderazgo, la inclusión de Venezuela, con la que, digamos, el PT ha generado cantidad de negociaciones y de negocios? Si hay una compatibilidad económica con una Venezuela que necesita en un 80% importar alimentos, que bien serían bienvenidos desde la región, también es cierto que geográficamente Venezuela no es una región que pertenezca al núcleo duro geopolítico del Mercosur. O sea, a mí en 2012 yo cubrí esa cumbre, ese ingreso casi violento para Paraguay, porque es verdad, los senadores, el Parlamento no daba el ok final para la membresía plena de Venezuela y la meten. Ahora bien, es casi forzada la entrada de Venezuela y hay muchos aspectos aquí. Por ejemplo, el Mercosur debería de alguna manera condenar a un país cuando se cometen abusos a los derechos humanos. No estamos hablando de una dictadura, yo creo, pero es una democracia fallida que de alguna manera debería permitirse la intervención de otros países, sin romper el aspecto jurídico, que es que la presidencia le corresponde a Venezuela. ¿Cómo sería esa intervención? ¿Cuál es el criterio para eso? En Paraguay también se violan los derechos humanos. Claro, Paraguay, ¿en qué lugar lo pone en la lista? A ver, ordenémonos. ¿Cómo hacemos eso? No es se violan, en la Argentina se violan derechos humanos, en Brasil se violan los derechos humanos, en muchos lugares se violan, en los Estados Unidos los policías son protagonistas del gatillo fácil. Creo que el mundo está conformado por la violación de los derechos humanos entre una de las patas de su conformación. Sería un debate casi existencialista. Estamos hablando otra vez del tema del protocolo que debería existir. No, lo que tiene el Mercosur es una cláusula democrática. La duda es si se le aplicase o no a Venezuela, digamos. Sí. Ahí, esa es la discusión. Yo creo que con buen criterio el gobierno argentino, el gobierno de Macri en Argentina, decidió que no era el momento de aplicarla porque en Venezuela el hilo constitucional, el hilo democrático no se había. El gobierno de Macri fue la Organización de los Estados Americanos. También, sí, donde prosperó finalmente ante la embestida de Almagro directamente para sancionar
a Venezuela. Y la verdad es que las sanciones no han funcionado nunca en la historia. No son Miremos productivas, Cuba, no por son ejemplo. productivas. Miremos Cuba. Raúl, miremos antes de Irán. irnos a la pausa. No quiero agregar nada, lo dicho está bien. Bueno, es un tema que seguramente vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir conversando. Primero hay entonces reunión de cancilleres, ¿cuándo? Hay reunión de cancilleres el 30 de julio, ¿Dónde? no va a ser de presidentes en Montevideo, porque ahí debería ser el traspaso de la presidencia pro tempore. Lo que es muy lamentable para el Mercosur que no se puedan reunir presidentes de tan diversas orígenes o Por que ahora, se puedan, por ahora no se están reuniendo, por ahora se reúnen los cancilleres y por ahora nosotros vamos a la pausa. Cuando volvamos, les recordamos hasta las 14 en vivo en Televisión Pública Internacional este tema. Racismo y muerte en Estados Unidos. El odio y la desigualdad siguen dividiendo a los Estados Unidos y los recientes episodios de violencia dan cuenta de una sociedad partida. Se lo contamos luego de la pausa, ya volvemos.